Cuando el poder de Dios cambia el valor de las cosas. Cuando el poder de Dios cambia el valor de las cosas. Yo recuerdo cuando niño escuché una anécdota o una historia que decían que había una subasta y estaban subastando un violín. Y había gente que decía yo ofrezco tanto y otro decía yo ofrezco tanto, y era muy poquito y no subía. Pero de repente alguien del público dijo: permítanme un segundo, yo quiero tocar ese violín. Y el hombre tocó el violín, y después de que tocó el violín empezaron a ofrecer más y más y más, porque sonaba espectacular. Entonces, después de que tocaron el violín, el valor que tenía el violín cambió por cómo había sonado, pero realmente era a causa no del violín como tal, era a causa del maestro que lo había tocado. Y de la misma manera quiero tocar estos dos elementos que aparecen en esta historia en la vida de Sansón. ¿Cuántos saben quién era Sansón? Gloria a Dios. En esta historia aparecen dos elementos. Aparecen unas cuerdas nuevas que se supone que sirven, se supone que funcionan. Y aparece también más adelante, ahí no lo leímos, una quijada de burro recién muerto, o fresca más bien, que se supone que no sirve para nada. Pero lo que cambió el valor de esos dos elementos, tanto las cuerdas nuevas como la quijada de burro, fue el poder de Dios que se manifestó. Gloria a Dios. Vamos a tomar un poco el contexto donde aparece esta historia. Sansón, nazareo, apartado desde el vientre de su madre, que no encontramos el nombre de ella en la escritura. Sabemos que aparece como la esposa de un hombre llamado Descanso o Manoa. ¿Recuerdan? Manoa, padre de Sansón, que significa descanso. Sansón fue un juez de Israel, por lo tanto lo tenemos que ubicar en ese periodo llamado de los jueces, cuando todavía no había rey en Israel, sino que Dios había ungido a ciertos personajes para que juzgaran y para que tuvieran cuidado de Israel, y Dios los ungía para hacer grandes hazañas, diferente clase de hazañas. Pero en el caso de Sansón, todos conocemos que la forma de manifestación del Espíritu de Dios en la vida de él era que se manifestaba una gran fuerza. Algunas personas creen que Sansón era muy corpulento, muy musculoso, y otros dicen que no, que él era una persona normal, quizás hasta delgado o no teniendo la apariencia de todo lo que manifestaba, porque muchas veces el poder de Dios es así. El poder de Dios se manifiesta en algunas personas que no parecen, pero es que es precisamente para eso, para mostrar que no es la persona, sino el poder de Dios en la persona. Glorificado es el nombre del Señor. La Biblia nos dice en Jueces capítulo 14 versículo 4 algo muy interesante, un versículo que casi en todas las predicaciones que oímos sobre Sansón se pasa por alto, porque como predicadores no queremos meternos, como dicen aquí, en camisa de 11 varas. ¿Por qué? Porque hay temas que a veces son polémicos y que la gente le pregunta a uno y uno no sabe ni qué. Si le digo tal cosa va a decir: ay, entonces yo puedo hacer así, así, así. Y si no le digo, pues entonces le estoy ocultando un poquito. Pero dice Jueces 14:4: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Resulta que a Sansón se le ocurrió enamorarse de una muchacha que era filistea y que era de una región llamada Timnat. Cuando él se enamoró de esta muchacha, él le dijo a los papás:
yo quiero que me la tomen por mujer. Acuérdese que en esa época se manejaba diferente el asunto de los matrimonios. Eran los padres los que iban y se presentaban. Entonces Sansón le dice a los papás: quiero que tomen a esa muchacha de Timnat, la filistea, por mujer para mí. Y los papás le dicen: ay, hijo mío, ¿acaso no hay muchas mujeres aquí en Judá? ¿Acaso no hay muchas hijas de tu pueblo como para que vayamos y te tomemos una mujer de los filisteos? Pero el versículo que acabo de leerles, que es el número ¿cuál? 4, dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Y ya sé que va a aparecer por ahí un muchacho o una muchacha diciendo: sí, ve, entonces yo puedo ir a tomar una muchacha de afuera y esto viene de Jehová. Pero realmente, si usted se fija en el versículo no dice que a causa de esto a Sansón le iba a ir bien en el matrimonio. Si usted lee el versículo, dice todo lo contrario. Dice que esto venía de parte de Jehová para que se formara un problema. Entonces, para los muchachos y muchachas que están queriendo tener unión, ¿cómo se dice? Yugo desigual o relación con alguien de afuera, y que este versículo quisieran encajarlo, no encaja, porque realmente lo que le está diciendo el versículo es que se va a formar un problema. Y si usted no quiere un problema, pues entonces no haga eso. En este caso específico venía de parte de Jehová este sentimiento que había en Sansón, porque Dios quería meter a Sansón en un problema para manifestar su poder en ese problema. Gloria a Dios. Sansón se casó con esta mujer, en efecto, realizó, la Biblia dice, un banquete de 7 días. Y en el banquete les dio un enigma, lo que nosotros hoy en día llamaríamos aquí en Colombia, no sé cómo lo dirán en otros países, adivinanzas. No estamos hablando de adivinación, de brujería ni hechicería, sino adivinanza se refiere a cuando le dicen un enigma y que le dicen trate de solucionarlo. ¿Cómo es que dicen el de agua pasó por aquí? Cate que no lo vi, y entonces el niño le tiene que decir que es aguacate. Y así por el estilo. Entonces Sansón les dijo un enigma para que ellos se lo solucionaran. El enigma que él les dio fue: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos tenían que descifrarle ese enigma. Eran 7 días de banquete por la celebración del matrimonio. Él les dio 7 días de plazo para que ellos le descifraran el enigma. La Biblia dice que ellos trataban y no lograban descifrar el enigma. Entonces ellos le dijeron a la muchacha filistea de Timnat con la que él se estaba casando: tiene que tener en cuenta que los matrimonios de esa época y de esas culturas no eran como los de nosotros, que entran a las 5 y a las 6:30 ya salen casados. En esa época era diferente, y aquí dice que había un banquete de 7 días. El plazo que les da es: tienen 7 días para desarrollar o para descifrar ese enigma. Ellos comenzaron a convencer a la muchacha y le dijeron: muchacha, usted tiene que sacarle a él el enigma, porque él dijo que si nosotros le descifrábamos el enigma nos iba a conseguir 30 vestidos de lino. ¿De qué? De lino. Y 30 vestidos de fiesta. Entonces usted me hace el favor y empieza a endulzarle el oído y a decirle: ay, Sansón, si usted de verdad me quiere, cuénteme, yo no le voy a decir a nadie. Pero cuando él le diga, usted viene y nos cuenta. La muchacha fue y le empezó a decir a Sansón: ay, dígame. Y dice la escritura que ella le decía, él le decía: pero es que yo ni siquiera se lo he descubierto a mis papás.
¿Cómo se lo voy a descubrir a usted? Ahora, ese enigma, o lo que llamaríamos hoy esa adivinanza, surgió de una experiencia personal de Sansón. Y esto quiero tocarlo un momento para recordarle a todos que cuando nosotros tenemos experiencias quizás con el pecado, de una u otra forma nosotros mismos vamos a contarlo. Estoy diciendo, de una o de otra forma nosotros vamos a exteriorizar que hicimos algo. ¿Qué significaba el enigma? Del devorador salió comida. ¿Cuántos saben de qué estaba hablando él? El devorador se refería al león. Y dice, y del fuerte, o sea, de ese león salió dulzura, se refería a miel. Entonces ellos lo que le tenían que decir, el devorador, el fuerte es un león y la dulzura que salió del león es miel. Él, ¿por qué les dijo esto? Porque la escritura dice que días antes, cuando iban hacia allá, se encontraron, él iba con sus padres, se encontraron, ¿qué cosa? Un león en el camino. Cuando él se encontró ese león, dice la escritura que vino el poder de Dios sobre él y que mató al león como quien mata a un cabrito con sus manos. Pero luego dice la escritura que cuando ya se habían ido, él se regresó un tiempo después, se regresó y encontró al león muerto. Y dentro del león había un panal de miel. Y la Biblia dice que él tomó la miel, ese panal, y comió esa miel y llevó, y más encima le dio a sus padres. Pero dice, no les descubrió de dónde la había sacado. Ahora, si nosotros leemos a simple vista y pasamos por encima, no nos damos cuenta o no nos acordamos que Sansón era nazareo. No dice nazareno, sino nazareo, que era una persona apartada para Dios, que se tenía que guardar de consumir bebidas alcohólicas. Inclusive su madre, desde que estaba en embarazo, debía evitar comer o tomar frutas como la uva o algunas otras que se pudieran fermentar. Ni siquiera frescas las debía consumir la mamá. Tampoco podía pasar navaja por su cabeza porque él tenía un nazareato desde nacimiento. Había nazareatos que se hacían 1 año, 2 años. Había gente que tenía 40 años y decía, mañana voy a empezar un nazareato por 2 años. Y hacían 2 años de nazareato y luego se rapaban la cabeza y ya otra vez vida normal. Pero estos eran nazareos de nacimiento y Sansón era un nazareo que iba a hacerlo desde su nacimiento. Otra cosa que ellos no podían hacer era contaminarse con cuerpos de muertos. ¿Y qué hizo Sansón cuando sacó la miel? No solamente había matado al león, que era lo que era aceptado, sino que después de muerto se regresó a buscar el león y sacó la miel de allí. Luego de haberle dado miel a sus padres y de ya estar en el banquete, ¿de qué hizo él el enigma? Porque él fue el compositor del enigma. ¿De qué fue el enigma que él les dijo a ellos que le descifraran? De lo que él había infringido, de, digámoslo así, del pecado que había cometido. Y esto es una enseñanza para nosotros, que en algún momento a nosotros se nos va a salir aquello que hicimos y que ocultamos y que ni siquiera le habíamos dicho. Aquí dice Sansón, ni a sus padres, ni le quería revelar a la muchacha, ni le quería revelar a los demás de la reunión, porque él dijo, nadie nunca sabrá que el fuerte y el devorador del que yo estoy hablando es un león y que lo que había dentro, la comida que salió, es miel. Pero ese es el pensamiento que siempre viene a nosotros. Nunca nadie se va a enterar.
¿No sabe qué dice la palabra? Que no hay nada oculto que en algún momento no vaya a salir a la luz. Aún por nuestra propia boca. Aún si fuera en mensaje subliminal, pero alguien se lo capta. Algún día alguien se lo descifra. ¿Cuántos alaban a Dios? Ellos amenazaron a la muchacha y la muchacha finalmente logró sacarle la información. Ella lo hizo por temor a que la quemaran a ella, a su papá y a la casa de su padre. Le sacó la información. Sansón se enfureció porque él supo y él les dijo: si ustedes no hubieran arado con mi novilla, jamás lo habrían logrado saber. O sea, si ustedes no sacan la información a través de la muchacha, nunca habrían logrado hacerlo. Él se enojó muchísimo. Dice que al séptimo día le descifró lo que significaba. Entonces él mató a 30 hombres para pagar las 30 mudas de lino y las 30 de fiesta. Sansón se devolvió furioso a la casa de su padre y al tiempo, cuando ya se había calmado un poco, regresó para ver a la mujer y resulta que a la muchacha ya se la habían entregado a otro. Terrible, ¿cierto? Él, muy furioso, cazó 300 zorras, les amarró teas en las colas, es decir, hizo como unas antorchitas, como unas velas, se las amarró a la cola de las 300. Imagínese usted para cazar 300 zorras. ¿Sí? Él se enojaba, pero no se le iba la inteligencia. ¿Sí? Se enojaba con una inteligencia terrible. 300 zorras, les amarró teas en las colas, las encendió y las soltó por las viñas y los olivares de los filisteos. ¿Y usted qué cree que pasó? Se les quemó todo. Entonces ellos, muy enojados, quemaron a la mujer y al papá de la muchacha. Entonces él se llenó de más enojo. Y dice la Biblia que cuando se encontró con unos filisteos, después de ese enojo, los hirió cadera y muslo. O sea, a esos filisteos que él se encontró. Y ahí es donde llegamos a la parte que leímos, Jueces 15:9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por ley. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y los filisteos le respondieron: venimos a prender a Sansón para hacerle a él como él nos ha hecho a nosotros. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tam y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Ahora quiero ponerlo en contexto. ¿Qué pasó ahora ahí? Los filisteos subieron a capturar a Sansón y le dijeron a los de Judá: me hacen el favor y me entregan a Sansón porque él nos hizo una maldad, él nos hizo quemar los olivares, las viñas. ¿Y qué hizo el pueblo de Judá? Subieron 3,000 del pueblo de Judá, del mismo pueblo de Dios, para capturar a Sansón. Ahora la pregunta es: ¿por qué la gente de Dios va a capturar a otro que es de Dios? Vuelvo y le pregunto: ¿por qué el pueblo de Judá, pueblo de Dios, van a irse 3,000 hombres a capturar a otro que es del mismo pueblo de Dios? Usted a veces no se ha puesto a pensar que el enemigo viene y a veces empieza a hacer cosas en medio del pueblo de Dios para que el mismo pueblo de Dios vaya y capture al que se le está manifestando el poder de Dios. No sé si me está captando la idea. Se supone que con ese mismo vigor que se levantaron los 3,000 a ir a capturar a Sansón de su propio pueblo, se hubieran levantado para enfrentar a los filisteos. Pero la Biblia dice no. Ellos vinieron donde Sansón y le dijeron: ¿usted por qué nos hizo eso? Mire que nos está metiendo en problemas con los filisteos. Ahora nos toca a nosotros venir y lo vamos a entregar allá. Y Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me van a matar.
¿Por qué Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me van a matar? Porque era muy probable que en el momento que lo fueran a matar, el poder de Dios iba a venir sobre él, y él no quería usar el poder de Dios para matar a los de su propio pueblo. Porque el poder de Dios que desciende sobre nosotros no debe ser usado para matar a los de nuestro propio pueblo. El poder de Dios que desciende sobre nosotros debe ser para edificar al pueblo, debe ser para sanar al pueblo, debe ser para bendecir al pueblo. Y Sansón les dijo: júrenme que ustedes no me van a matar, porque así yo me dejo poner las cuerdas. Ellos le dijeron: no, nosotros le juramos que nosotros no lo vamos a matar, pero nosotros lo que sí es que le vamos a poner unas cuerditas y lo vamos a llevar a donde están los filisteos. Y vamos a leer como lo dice aquí. En el versículo 13: solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Cuando los filisteos vieron que traían a Sansón amarrado con cuerdas nuevas, dijeron: se empezaron a regocijar y a gritar, porque el enemigo siempre que lo ve a usted amarrado empieza a gritar de alegría, si es que le podemos llamar alegría a lo que él siente. Cuando Satanás y sus demonios lo ven a usted amarrado, sobre todo si a usted el amarre se lo pusieron otros hermanos suyos, él se siente feliz. Porque una cosa es que usted diga: ay, es que vengo amarrado porque en el trabajo me dicen en el trabajo esto y yo me estoy sintiendo atado porque mis compañeros inconversos. Pero que Satanás lo oiga y lo vea a usted decir: uy, no es que me siento amarrado porque es que en la iglesia, es que el pastor, es que los líderes, es que los que oran. Eso para él es un motivo para gritar de gozo y de alegría. Dice la escritura: y le hicieron venir de la peña, y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero, diga pero, siempre hay un pero de Dios. Pero el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hermano, yo estoy aquí para decirle: no importa lo que te haya estado atormentando, no importa lo que te haya estado atando. Yo no conozco la situación en la que te encuentras, yo no sé qué te dijeron en esa reunión, que después de salir de esa reunión vienes diferente. Mensukurrebashamalaya. Yo lo único que quiero decirte en esta tarde es que cuando viene el poder de Dios sobre alguien, sobre un lugar, no importa no importa si te pusieron las cuerdas los mismos de tu pueblo, no importa si te pusieron las cuerdas personas que tú respetabas, personas a las que tú no quieres responderles mal, personas a las que tú no atacarías. Aleluya. Cuando viene el poder de Dios, no importa qué tan nuevas sean las cuerdas, no importa que sea algo que tú sientes que no puedes con ello, humanamente tú haces así y no te puedes soltar, y te llevan 3,000 hombres a donde te van a matar, te llevan 3,000 hombres al matadero, te llevan 3,000 hermanos tuyos al lugar de tu destrucción. Pero yo quiero decirte que una cosa es que tú trates de soltarte las cuerdas nuevas en tu humanidad. Quizás Sansón hacía así, no las podía soltar. Pero otra cosa es cuando el poder del Espíritu Santo se manifestó. En ese momento la Biblia ni siquiera registra que él haya hecho un gran esfuerzo, simplemente dice que las cuerdas nuevas
Pareció como si se hubieran quemado, como quemar un lino. Yo le quiero decir a usted, hermano y hermana, no importa cuán sofisticado sea el plan y el método con el cual te quieren amarrar, no importa cuán innovador sea el sistema, la tentación, la lucha, la prueba o el brujo que estén enviando, no importa las tramas del enemigo, se quema como lino. Gloria a Dios. Se quema como lino ese amarradijo. Aleluya. Lo único que necesitamos es el poder de Dios. Y es ahí cuando lo que el enemigo piensa que sirve, no sirve. Cuando lo que tus enemigos piensan que sirve, no sirve aunque esté nuevo. Pero ¿cómo así es que era nuevo? No podía fallar. Pues quiero darte buenas noticias. Lo que el enemigo desarrolló contra tu vida va a fallar. ¿Cuántos alaban a Dios? La Biblia dice en el versículo 15: y hallando, después de que le pasó eso, después de que cayó el poder de Dios y se cayeron las cuerdas nuevas, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó. Pero es que ya tenía las manos desatadas. Cuando se desatan tus manos, puedes tomar lo que está puesto por Dios cerca a ti. Gloria a Dios. Extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Ramat Lehi significa altura de la quijada. Gloria a Dios. Ahora fíjese, la primera parte nos nombra algo que son cuerdas nuevas, que se supone que es algo que sirve, pero no sirve. Y luego en la segunda parte nos habla de una quijada, que es algo que se supone que no sirve para nada, pero bajo el poder de Dios sirve para mucho. He venido en esta noche para decirte que cuando el poder de Dios cae, cambia el valor de las cosas. Quizás para la gente las cuerdas nuevas eran lo que valía, pero cuando cayó el poder de Dios, cambió el valor de las cuerdas. Ya no valía tanto las cuerdas porque fueron quemadas como se quema el lino. Pero aquello que la gente veía como sin valor, una quijada de asno fresca aún, eso que la gente le parece que no sirve, bajo el poder de Dios sirve. Otra cosa importante que veo allí es que cuando le fueron desatadas las manos de esas cuerdas nuevas, dice: había allí una quijada de asno. Es decir, Sansón no tuvo tiempo de ir por todo el lugar buscando qué había. Simplemente cuando fue desatado fue lo que encontró al lado. Esto nos habla de provisión. Esto nos recuerda lo que la Escritura nos dice, que cuando estamos siendo tentados o estamos siendo probados, dice: Él no dejará que seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, porque juntamente con la prueba va a proveer también con ella la salida.
aleluya, juntamente con el enfrentamiento que ves de filisteos delante de ti, va a proveer una quijada, aleluya. Así que he venido en esta noche para decirte: no te asustes, porque lo único que ves es una quijada, aleluya. Si la quijada está ahí, es porque es lo que Dios va a usar para que tú puedas derrotar a los enemigos. A veces estamos esperando que cuando se rompan las cuerdas, al lado de nosotros haya una espada grandota, o al lado de nosotros haya un cañón, o haya una escopeta. Pero muchas veces Dios te va a probar diciéndote: hay una salida, pero esa salida se ve sencilla, se ve insignificante, se ve sin valor. Pero aquí lo que importa no es la quijada, es mi poder que va a usar la quijada. Deja de confiar en tu cuenta bancaria. Deja de confiar en las personas que tienen títulos. Deja de confiar en los que tienen los recursos. Y deja que mi poder se manifieste con una simple quijada de asno. Shamalaya Bakanda. Yo quiero llevarte a la altura de la quijada, al Ramat Lehi, que significa altura de la quijada. Cuando Dios te lleva a la altura de la quijada, es cuando tú ya no te preocupas por tener lo más sofisticado ni lo último en tecnología, sino lo que Dios está proveyendo, sino la salida de Dios que está puesta ahí para que puedas escapar, para que pueda haber la victoria. ¿Cuántos quieren ir a esa altura de la quijada, a ese Ramat Lehi? El problema es que muchas veces la salida está a tu lado. Muchas veces el Señor ya hizo el milagro y se desataron las cuerdas, y al lado tuyo hay una quijada, pero como estás preocupado mirando a los filisteos, no te has dado cuenta que la solución, el arma con el cual vas a destruirlos, está a tu lado. En esta hora le ruego al Padre Celestial que abra nuestros ojos para que veamos el potencial de las cosas simples y sencillas que tenemos a nuestro lado. Shamalaya Katanamasoha. David, bajo la unción y el poder de Dios, derrotó al gigante con una piedra. Semalaba Kayatamasoha. Esta mujer valerosa que nos nombra en el libro de los Jueces también, que dice que mató a un general llamado Sísara con la estaca de una carpa, de una tienda. La Biblia nos dice que el Señor Jesús realizó un milagro de multiplicación de panes y de peces con 5 panes y 2 peces. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo el Señor? Deja de estar buscando el milagro en cosas que se ven grandes y busca el milagro en mi poder con cosas sencillas. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo el que pueda darle alabanza a Dios, hágalo en esta hora. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Masahaya basoha. Yo siento que en esta noche se caen cuerdas nuevas. Yo siento que en esta noche se caen estrategias satánicas. Yo siento que en esta noche se derriban murallas de las tinieblas. Mentiras y confusiones de Satanás están quedando sin poder, neutralizadas. Oh, gloria. Pero después de esta provisión de armas inesperadas, después de esta altura de la quijada, dice la Biblia, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo. Cuando dice gran sed, no está hablando de ay, tengo un poquito de sed y le ofrecen agua y usted dice no, si no es Coca-Cola no tomo. Eso no es gran sed. Gran sed es que usted le muestren agua incluso sucia y usted dice me la tomo.
Dice, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar En Jacore, el cual está en Lehi hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Ahora recuerde, Lehi significa quijada, Ramat Lehi significa altura de la quijada. En Jacore significa fuente del que clama. Ahora estamos viendo un Sansón que ya vio el poder de Dios desatándole. Ya vio el poder de Dios con un arma que no era arma, pero se convirtió en arma recién. Y ahora se va a morir de sed. Y él dice: Señor, no tiene sentido que tú me muestres tu poder primero desatándome, luego me muestres tu poder derrotando a mis enemigos con una quijada, pero que luego me vayas a dejar morir de sed o al menos desmayarme, y que los poquitos que quedan por ahí, esos me agarren y me maten. Dice: y él clamó a Dios, y Dios abrió una cuenca y brotó agua, y por eso le puso por nombre a ese lugar En Jacore. Gloria a Dios, fuente del que clama. Y yo estoy aquí para decirle a usted lo mismo. Si el Señor ya hizo un milagro con usted el año antepasado, y luego hizo otro milagro con usted el año pasado, ¿cómo se le ocurre a usted que se va a morir de sed este año? Si ya vimos el poder de Dios una vez y lo vimos una segunda vez, llega el tiempo para que veamos el poder de Dios trayendo agua donde parece que no hay. ¡Aleluya! Reviviendo mi espíritu donde parece que ya me voy a desmayar. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Dios nos trajo hasta aquí, y aunque parece que ya no hay salida, y aunque parece que llegamos a la tierra de Canaán y vamos a cruzar el río Jordán, pero hay una barrera. Primero está el río, y después del río veo una muralla, una ciudad llamada Jericó, que tiene unas murallas grandísimas, y decimos: no, ya hasta aquí llegamos. Pero ¿cómo así? Si vimos el poder de Dios sacándonos de Egipto, vimos el poder de Dios derramando comida desde el cielo, dándonos maná del cielo, vimos el poder de Dios sacando agua de la roca en el desierto. ¿Cómo no vamos a creer que el Señor, el mismo que abrió el mar rojo, nos va a abrir el río Jordán? Y el mismo que nos abrió el río Jordán va a tumbar las murallas. Y aunque no tengamos máquinas sofisticadas ni retroexcavadoras, tenemos alabanza, tenemos trompetas, tenemos unos pies y tenemos una dirección profética que nos dice: dale vueltas a la ciudad, dale vueltas a la ciudad, que yo soy el que voy a derribar los muros. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Lo que usted y yo necesitamos, a veces pensamos que yo lo que necesito es más plata, porque pensamos que vamos a arreglar las cosas con plata. Y no le estoy diciendo, porque en esta tierra manejamos muchas cosas sí con dinero, pero yo quiero decirle que Dios tiene todo el poder para hacer cosas más grandes que si usted tuviera toda la plata de este mundo. Aleluya. Él tiene todo el poder para hacer un milagro hoy. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
¿Cuándo? Yo siento la bendición de Dios en este lugar. Yo soy tu abogado. Yo soy tu médico. Yo soy tu padre. Aleluya. Yo soy tu salvador. Yo soy tu proveedor. Y yo te amo con amor eterno. Eterno. Mata la bashaba la calle. Cierren sus ojos todos si puede. Bande prosha la basaya cama. Confía, confía. Gloria. Aleluya. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cierren sus ojos, por favor, y el que pueda levante sus manos. Dígale: Señor, si tú lo hiciste con Sansón, hazlo conmigo. Y usa las cosas sencillas. Aleluya. 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 Si lo hiciste con Sansón, lo puedes hacer conmigo. Shematunia para nacer de premeshete nene me quita namalay. Hinara sabramane som timbre vale bashan inemese. Levanta tus manos y deja que el Espíritu de Dios se mueva. Shebra mama masir ilienda na mama nasir ele maneva shona male. Oh sibriele. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh simanana shir ele venesa na malaya. Hay gente aquí que está sintiendo que los problemas en los que están metidos, ellos como que no tienen la culpa porque resultaron ahí, pero el Señor en esta hora te está diciendo: es que yo estoy buscando ocasión contra los filisteos. Aleluya. Problemas que has tenido en tu hogar y que has tenido que aprender paciencia, es que yo te voy a usar con matrimonios. Situaciones que viviste con tus padres, es que yo te voy a usar con adolescentes y con muchos hijos, porque yo busco ocasión contra los filisteos. Vas a tocar muchas vidas lastimadas y comprendes el dolor, comprendes las heridas, comprendes la soledad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me
tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Todo el que pueda ponerse en pie en este momento, repita conmigo: Padre Santo, en esta noche te ruego que abras mis ojos para que yo pueda ver lo que tú estás proveyendo. Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver la quijada de asno que está cerca a mí. Déjame ver las puertas de oportunidad que ya has puesto delante de mí y permíteme entrar por ellas. Señor, ayúdame a darle valor a aquello que los demás ven como insignificante, porque es tu poder el que le da valor a las cosas sencillas. Es tu poder en cosas sencillas, en dar un tratado, en saludar al perdido, en orar por un amigo. Tu poder es lo que le da valor a actos sencillos. Por eso en esta hora pongo mi vida, mis talentos, mis capacidades, por sencillos que sean, en tus manos, para que tú pongas tu poder sobre ello. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos, levante sus manos. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada, ni una quijada, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Una vez más, aunque pase el tiempo, aunque pase